Óscar Selmache, arquitecto de Perú, que, bueno, como había dicho en la charla inicial de tecnología, la idea de traerlo a él es que nos pueda explicar un poco desde la geometría sagrada cómo es esto de construir y cómo nos desarrollamos a través de la arquitectura, que es una herramienta fundamental de la sociedad. Así que, los quería dejar acá con Óscar para hacer una charla introductoria, invitarlos a mañana, sumarse también al taller de 2 días que va a dar, teórico y práctico, sobre la geometría sagrada en la arquitectura. Y agradecerle a todos los que se sumaron, los socios, donantes que están participando en todas las actividades, a todos los que están aquí presentes y también a invitarlos a que mañana se sumen al taller de Óscar. Así que sin más, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Estamos acá una vez más, ya en un ambiente cada vez lo siento más que familiar y contento porque esta necesidad de compartir, como todos los que tenemos una experiencia de vida aquí en la tierra, sabemos que puede servir para algo, ¿no? Yo desde el punto de vista de lo que hago, y no porque haya estudiado arquitectura, siempre he sido arquitecto. Es más, todos somos arquitectos de nuestra vida, ¿no? La estructuramos, la construimos, edificamos, la organizamos y ponemos todo nuestro esfuerzo para que sea aquello que hemos decidido hacer, ¿no? Lo que sucede es que nos distraemos un poco en ese proceso. En este aspecto del tema que vamos a tocar hoy día, como una charla de introducción, y el fin de semana vamos a hablar de esta particular forma de organizar el universo tridimensional que conocemos y en el cual estamos participando con esta estructura biológica, ¿no? La vida completa tiene 3 elementos fundamentales para que se manifieste en sí misma, ¿ok? Estos 3 elementos fundamentales que hacen que la geometría forme parte de esta alquimia son los siguientes, ¿ok? Un poco para ir ubicándonos en el contexto universal de la temática de hoy día. Por un lado, tenemos en esta alquimia similar a elaborar una rica sopa, necesitamos el agua, necesitamos el fuego y las verduras, si no, no pudiera hacerse. A falta de una de ellas no se produce la alquimia, ¿no? En el caso de la manifestación del universo que conocemos espacial, necesitamos de todas maneras de una frecuencia, ¿ok? Una vibración o un sonido. Necesitamos luz y necesitamos la forma, ¿ok? La forma puede expresarse de muchas maneras. La conocemos como patrones, la conocemos como códigos, la conocemos como geometrías, ¿ok? De otra manera podríamos conocer el universo formal. Algunos le llaman principios, reglas, lo que fuera que geste el universo formal tiene lineamientos. ¿De qué? De ley. Y por ser ley, la ley incide, por ser ley, incide en cualquier nivel dimensional. ¿Ok? Yo cuando empiezo a indagar un principio de ley de la forma, una buena modalidad de poder llegar a esa verdad que está en nosotros, pero que la vemos reflejada afuera, es por la investigación de esta ley en los distintos contextos. ¿Ok? En la física, en la mecánica, en la biología, en la espiritualidad. Es decir, vamos en estos días que vamos a estar juntos,
ver maneras prácticas por la experiencia que he vivido de cómo llegué a experimentar esto, que todo el mundo lo está experimentando ya, pero que necesita un enfoque. Un enfoque, ¿por qué es necesario un enfoque? Porque este enfoque forme parte de una misión o de un plan álmico. Algo tenemos que hacer. La flor decide ser flor y botar un perfume específico, ¿no? Un cuarzo de amatista tiene una característica muy particular y pone su presencia en este universo con una función muy particular. Tiene una frecuencia vibratoria en sus átomos íntimos, tiene una vibración lumínica que acá se ve como color y también tiene una forma específica, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos esta tríada en nosotros. Tenemos una frecuencia que en términos humanos o espirituales se le llama la frecuencia de las emociones o del amor. El amor es una frecuencia, es un sonido que emana en nosotros. ¿Han visto ustedes los gatitos? Cuando se acercan a la mamá, ¿qué hace el gatito? Empieza a ronronear, ¿no es cierto? Bueno, esto es como una analogía, ¿no? Es una especie de vibración que se evidencia cuando el amor está presente. No es que tengamos que ronronear nosotros, pero sí evidenciar que si ese ronroneo es fuerte, si el amor es fuerte en nosotros, lo más probable es que ese ronroneo se expanda. Esta frecuencia se expande. Y esa expansión sonora es multidireccional. El sonido no llega de aquí para allá. La voz que estoy emitiendo en este micro llega en todas las direcciones. Así es el amor, se expande en todas las direcciones, ¿no? Y bueno, se puede hablar mucho de este aspecto, ¿no? El aspecto del amor. La luz está contenida también en todas las cosas. No hay una partícula subatómica que no tenga luz propia. Y tampoco que no tenga frecuencia o vibración propia. Pero la luz, ¿qué contiene? Cuando queremos ver qué ocurre en Marte o qué hay en Marte, lo que hacen los científicos es difractan la luz que emana Marte en un espectroscopio. Y el espectroscopio, ¿qué me genera? Una banda muy similar a la banda del ADN, que es una banda lumínica. ¿Y qué hacen? Decodifican o el genoma humano o el espectro de luz que llega de la luz de Marte. ¿Y qué podemos saber con esa luz? Información. Entonces, la luz contiene información. ¿Ok? ¿Qué contiene la luz también? La luz contiene una programación. ¿Ok? ¿Qué más puede contener la luz? Como analogía. Así como hemos puesto esta analogía, vayamos viendo las analogías de estos tres principios universales. Vayámosle a poner un plan. ¿Ok? Por eso es que me refería que nosotros tenemos un plan también. Un plan individual, una función de servicio que cumplir. ¿Ok? Y aquí viene el detalle. Aquí viene el gran detalle. La luz no puede hacerse manifiesta, es decir, no puede hacerse evidente si es que no existe una geometría que la contenga. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo o una analogía. Si la luz fuera un software, ¿ok? Por más programación que se haya usado para hacer este software o un sistema operativo, no va a funcionar si no tengo ¿qué cosa? En la forma, si no tengo ¿qué cosa? El hardware, que es la placa geométrica con una serie de redes microscópicas, sobre todo en el chip, en donde esta información pueda correr, ¿ok? Que pueda correr. Pero si tengo el software, o la información, o el programa, o el plan, y tengo la placa, que es la forma, el patrón, el código, la geometría, los principios, también se le llama entramado. También se le llama red. Más cosas que se nos ocurran, ¿no?
no podría funcionar si es que no tiene conexión hacia la red eléctrica. De la misma manera, no podría funcionar el mejor programa, la mejor placa, al igual que este foco, que está contenida como luz, ¿en qué? En un sistema eléctrico. Pero para que el foco se prenda, ¿qué tengo que hacer? Es presionar el switch que me conecta a la red. ¿A la red qué? A la red que genera movimiento. ¿Por qué? Porque los electrones empiezan a caminar en espiral a través del conductor y activan la programación que corre en una red. De la misma manera, en la vida y en la naturaleza, las formas que existen por doquier en el macro y en el microcosmos tienen una información lumínica que corre por virtud a un movimiento frecuencial, que es diferencial o múltiple o diverso, dependiendo de qué, del propósito. ¿Qué es el propósito? La rica sopa que hicimos con esta mezcla de agua, fuego y verduras. ¿Cuál es el propósito? El movimiento atómico de los elementos de la tabla química, que tiene una danza de electrones que vibran con una programación que hace que ese electrón forme parte de un elemento, que forme parte de un sistema, que forme parte de un órgano, que hace que el cuerpo pueda, en el caso de la sangre, llevar la información por todas las venas, hasta el cerebro y hasta la punta del pie. Todo tiene, por tanto, una información lumínica, una frecuencia vibratoria y una forma. En esta oportunidad vamos a detenernos en este ramal de posibilidades mórficas para develar ese caleidoscopio de múltiples formas que hay en la naturaleza, que sin embargo tienen un origen que para nosotros está destinada a hablar de redes o patrones o lo que fuera en los universos que podemos conocer nosotros, que es el universo de la segunda dimensión, que son patrones, grillas, redes del universo de la tercera dimensión. Y ahora, en estos tiempos de transformación de la conciencia, nos es posible, a raíz de que nuestra frecuencia se expande o muta, a raíz de que nuestra luz o percepción de la realidad se incrementa, porque vamos comprendiendo, y a raíz de que las formas se van revelando a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos ojos para ver. Y esta realidad es nuestro propósito actual, que es la transición, ¿no? Estamos transitando de un universo de percepción a otro. Es de esperarse que esta evolución, que es la constante que existe en el universo, nos permita conocer nuevas realidades, pero solamente aquellas que nos correspondan. ¿Qué nos corresponde? Llegar a la realidad que nos va a albergar, que vamos a ser nosotros los huéspedes de esta realidad. Esta realidad se llama, ¿cómo se llama esta realidad? Tierra. ¿Ok? En otras palabras, para poder participar de esta realidad tierra, tenemos que entender nuestra propia realidad interna y externa, nuestro macro y micro universo, porque somos un espejo de todo, y poder prepararnos para una transición que, dependiendo de la decisión individual, puede ser dura o placentera en este estado. Y cuando lleguemos acá vamos a decir, bueno, fue lo que me correspondió vivenciar. Valió la pena. Rompo la dualidad y acepto toda la experiencia que viví para poder vivir en un estado de conciencia que me permita llegar a 3 factores importantes. A través del amor o de la frecuencia del sonido, vamos a llegar a un estado ¿de qué? De unidad. Porque esta frecuencia amorosa une a las cosas. Si algo en mi vida no me lleva a la unidad, ¿qué está ocurriendo? Tengo una distorsión frecuencial que me distancia de otros seres humanos que son como yo. O sea, encuentro separación de algo que es una ilusión y que forma parte de la personalidad. Todos somos parte de este evento frecuencial llamado, ¿qué cosa? Llamado raza humana. Nada nos distingue a los seres que estamos en este planeta.
Entonces, desde la vivencia del amor vamos a tener que llegar de todas maneras a unificarnos. Esta unificación podría llamarse de muchas palabras, ¿no? Podría llamarse conciencia planetaria. Algunos le llaman conciencia de unidad. Otros le llaman redes, también le llaman a esta conciencia de unidad. Pertenecemos a una gran red, también se le llama tribu. Y bueno, y como quieran denominar a esta familia que está viviendo esta experiencia humana. Y desde la luz, desde la información, desde los códigos o los principios universales, en donde me muevo a través de la mente, en este caso de una mente superior, y aquí me muevo a través de las emociones superiores. Desde esta mente superior o esta mente privilegiada que puede ya expandirse entendiendo la realidad, nos va a llevar, así como el amor a la unidad, la información lumínica, que es sabiduría, ¿a dónde me lleva como consecuencia de su asimilación? Me lleva a la comprensión. Miro, observo, experimento, vivencio y comprendo. ¿Ok? ¿Y qué comprendo? Mi propósito y el propósito de la vida misma. ¿Ok? Sabiduría. Y desde la voluntad, que es la forma, le dije que estamos viendo del aspecto espiritual, ¿no? Y desde la voluntad, ¿qué ocurre? A la sabiduría que te lleva a la comprensión también le denominan a veces el equilibrio también. Por eso es que la dama de la justicia tiene una balanza, ¿no? Que está. Entonces, el conocer cómo funcionan las cosas, el entender el por qué las cosas me lleva a comprender y mantener mi equilibrio sobre lo que está ocurriendo. No juzgo, todo está bien, todo sucede por obra del impulso de leyes universales. Una aceptación total de procesos, de vivencias, de todo lo que puede ocurrir a tu alrededor. Y la voluntad, ¿a qué nos lleva? Este universo formal que vamos a divertir y a recrearnos y a jugar un poco en estos 2 días, ¿a qué nos lleva? Como voluntad, como algo manifiesto. Nos lleva a vivenciar lo que se llama armonía. ¿Ok? De ahí que el taller se llame Geometría Armónica. ¿Qué es armonía? Si yo me pongo a sembrar un campo de trigo y el que ara la tierra la ara a la profundidad apropiada, porque la semilla necesita esa profundidad, si no se lava o se pudre, si está mucho en superficie. Y después de que aran la tierra, viene el que siembra la semilla, y le siembra la profundidad apropiada también, para que la semilla pueda echar raíces y poder salir. Si está muy al fondo, nunca sale, ¿no? Entonces todo tiene una profundidad, todo tiene un tiempo, porque después viene la persona que riega, en época de luna o en la estación más apropiada, o el tiempo en que la planta requiere el agua para poder prender o enraizarse. Pero si el que ara lo ara muy superficialmente, y el que viene y pone la semilla, que la tiene que poner más al fondo, no la puede introducir porque la tierra no está removida, está dura todavía y encima encuentra roca. Y el que tiene que echar el agua, la echa en cualquier momento que no fuera luna llena o el tiempo que sea especificado para el riego, ¿qué sucede? Sucede todo lo contrario, sucede desarmonía. Entonces, ¿en qué consiste la armonía? En que cada proceso, cada forma, cada patrón hace lo que debiere. Si cada uno de nosotros hace lo que debiere, estaríamos recién vivenciando la armonía en el grupo. Pretender hacer una misión, un plan álbico que no nos corresponde es no involucionar. La involución no existe. Lo que existe es un estancamiento. Estamos dando vueltas y vueltas en algo que
que con afán lo queremos hacer, por más bueno que sea, pero si no nos corresponde, genera ¿qué cosa? Desarmonía. ¿Ok? Genera desarmonía. Entonces, con mucha unidad, con mucha comprensión y con mucha armonía, vamos a movilizarnos en estos 2 días de talleres para poder entender el principio activo que me corresponde, que es el universo de la forma. Pero vamos a caminar un poco de la mano con los otros 2 principios, porque son 3 cosas en una. Si lo he separado es para efectos didácticos, pero en verdad son 3 cosas en una. La Sagrada Trinidad. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Por favor. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, la armonía también puede ser que haya de la naturaleza. La música también. Claro, cada cosa que hay en la naturaleza tiene un propósito. Por ejemplo, para evidenciar la armonía en ese universo de la naturaleza. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? La intención es cómo se evidencia este proceso de la armonía en la naturaleza. Está también allí la armonía. Formamos parte de la naturaleza, por lo tanto, el ejemplo iba a que en un grupo familiar de hormigas que tienen una vivencia comunitaria, todas hacen lo que debiere. ¿Por qué? Porque hay unas hormigas que están por el camino llevando la hojita del bosque. Y antes de llevar la hoja del bosque, hay otras que tienen una estructura física diferente, con garras cortadoras, que cortan la planta y hoja por hoja en el lugar donde está debilitada la hoja, o en la articulación del bichito o donde fuera. Saben lo que tienen que hacer. La que lleva las hojas, no corta y secciona las hojas. La que alimenta a los huevecillos es otro grupo de hormigas diferente. Las que están afuera de la guarida vigilando son las guardianas, que no entren otra especie al nido, ¿no? Las reinas son abejas de ellas transformadas con la jalea real para que sean reinas, y se necesita una sola, que es la que pone los huevos. La que irían a los huevecitos son otro grupo de hormigas. Es decir, todas viven en armonía porque cada patrón geométrico que les corresponde hace a través de ellas lo que debiere. ¿Ok? Si no, el pájaro hornero te haría cualquier nido cuya geometría no le corresponda. Sin embargo, todos los nidos del pájaro hornero son iguales. ¿Ok? Todos. Tienen el patrón y el código geométrico de aquello que han venido como propósito a experimentar como raza de pájaros horneros en la Tierra. La raza humana hace lo que debiere, toma sus patrones íntimos y los expresa. Normalmente, la sociedad es la que te impone unos patrones que no nos corresponden. Está bien experimentar la densidad de la conciencia para después experimentar la luz, está muy bueno, pero no podemos quedarnos en esta ceguera de ejecutar propósitos que no nos corresponden. Si no, la hormiguita estuviera tirada en el jardín tocando violín, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Y este reconocimiento es parte de esta búsqueda que podemos hacer. Es inevitable tocar el universo de las formas de diversas maneras, como esto que es medio místico, trascendental, contra la parte técnica que también podría representar la geometría. Las geometrías están tan bien estructuradas que cumplen su función de manera eficiente porque tienen el evento denominado tiempo para que pueda experimentar su propio proceso tras aquello que nos unifica a todos, que se llama evolución. En buena hora, porque la evolución es la constante común entre todas las cosas que hay en este planeta. Todos estamos en un proceso de evolución constante y permanente. Y estas leyes de manifestación también se perfeccionan a sí mismas usando códigos universales para que esta perfección tenga un encauce y no se perviertan o se desvíen de su propósito. Y estos códigos o leyes universales están
siendo aún investigadas, porque toda la realidad que nos corresponde vivenciar en estas dimensiones está como pan fresco por salir del horno. Y nos corresponde a todos experimentar estas nuevas realidades producto de la expansión de nuestro entendimiento y comprensión, producto de unificarlo todo y como producto de tener la capacidad de observar esta realidad. Está aquí en nuestros ojos, como los árboles. Sin embargo, el árbol nos impide ver el bosque muchas veces, ¿no es cierto? En muchos emprendimientos grupales o de redes, una de las pautas muy importantes es la capacidad de observación de este universo geométrico. Y esa capacidad de observación de la 3D, todos la conocemos, ¿ok? Nuestra esposa está embarazada y nuestra atención se ha proyectado a la nueva entidad que está por venir, y cuando salimos al mundo, a la calle a trabajar, vemos que por la calle hay muchas mujeres embarazadas. ¿Qué pasó? ¿Se pusieron todas de acuerdo? No, mi atención está en los bebés gestantes, de mi mujer o de cualquier ser humano. ¿Se dan cuenta? Todo depende de la capacidad de observación. Entonces, si nosotros vamos observando y experimentando y viendo cuál es aquello que se llama talento, que es nato en nosotros, que nos pueda permitir experimentar, en este caso, un universo de manifestación que es la forma, lo que fuera, construir una vivienda, diseñar un logotipo, hacer un telar, hacer una estructura de ingeniería. ¿Qué más creen ustedes que puede ser experimentar la forma? Desde las artes. A ver. La música, que es matemática, que es forma. La danza, las danzas circulares. Los juegos recreativos, que ahora se hacen con mucha geometría. La repostería. Ustedes han visto estas tortas geométricas que a veces no da ganas de comerlas porque la vas a... que se quede ahí para la foto, ¿no? ¿Qué más se puede experimentar con el universo de las formas? No hay nada más simple que ver esto reflejado en la naturaleza y de ahí tomar patrones que nos puedan servir para expresar eso que llega desde el alma, pues el artista que expresa esta realidad dimensional es el alma. ¿Ok? Claro, el gran problema está en que cuando la personalidad no está al servicio del ser, hacemos lo que en verdad no somos. ¿Y un artista qué hace? Cuando tú entras a la sala de un artista, ¿qué ves en todos los paneles? La personalidad del artista. En la antigüedad, ¿qué se pintaban? Se pintaban leyes. Leyes vestidas de un paisaje, de muchos de los cuadros famosos que hay hoy en día. Pero no está el arte para expresar y revelar la personalidad del ser, sino está para expresar leyes universales. Como le repito, expresar leyes universales a través de la pintura, de la escultura, del diseño gráfico, el diseño industrial, de la aeronáutica, del diseño de lo que fuera. El ser humano es netamente creativo. Netamente creativo. Eso se llama expresar, ¿qué cosa? Los talentos natos que hay en nosotros. Me quedé un poco con la idea de armonía y desarmonía. Tiene que ver con una cuestión de la visión que tenemos de lo que es armónico o desarmónico o de concepto. Entonces podríamos estar pensando que para hacer la torta hay un total desarmonía en la cocina en el momento, pero cuando está la torta preparada no la quiero tocar porque... Claro, lo que sucede es que para gestar armonía a través de las múltiples formas, que es un caleidoscopio bello de expresiones geométricas, necesitamos conocer procesos. Es como conocer el proceso de cómo generar luz, por ejemplo, ¿no? Claro, si tú no agarras los armónicos o las triadas armónicas de la música, no podrías componer una secuencia coherente de una armonía musical. Ahí está la palabra armónica, ¿no? Se generan armonías musicales porque
con el conocimiento de los procesos de acoples entre octavas o entre melodías que tengan relación una con la otra, no podría generar una melodía coherente, ¿no? Que es lo mismo que ocurre con la pintura. No se trata de mezclar colores con mezclar, hay colores que son armónicos con otros. Igual ocurre con el movimiento, igual ocurre con la arquitectura, ¿no? Igual ocurre con todas las artes. La armonía es fundamental. Entonces tú cuando vas a ver la naturaleza dices, qué bello, qué hermoso. La emoción que te gesta es de unidad, porque todo está en el lugar apropiado. ¿El cactus dónde nace? ¿A la orilla del mar? No, nace en la montaña. ¿Por qué razón? Porque esa geometría que gesta en la parte biológica agua la necesita el sediento de la montaña. ¿De qué sirve el agua, un cactus que tiene agua adentro en la caída de un manantial? No tiene sentido. La naturaleza es muy sabia, hace lo que debiere. ¿Qué pasa con un castor que está aquí en Sudamérica y empieza a desviar los diques y a quitar el agua de los regadíos? ¿Qué castor? Que me tiene hinchadas las neuronas, ¿no? Entonces, lo que el castor en verdad hace, lo hace bien, pero en su lugar donde se gestó el castor. Lo mismo ocurre con las chaquetas amarillas, lo mismo ocurre con cualquier cosa que nosotros hemos sacado de acá y la hemos puesto acá. O sea, hemos roto patrones armónicos natos en la naturaleza. Yo tengo una pregunta. ¿Y en los tiempos de caos cómo sería la evolución? Porque supuestamente el ser humano evoluciona en los momentos de caos, que no hay armonía. En verdad, es necesario el caos para gestar patrones armónicos. Por ejemplo, un ejemplo de caos, de un proceso evolutivo a nivel de un proceso cotidiano. Tú agarras el agua y la pones a hervir. Cada elemento de la tabla periódica tiene un punto de ebullición o un punto de fusión o de disolución de sus átomos. En el agua, su punto de ebullición es 100 grados. Y pones el agua en la vasija, pones el fuego, estás haciendo alquimia, y el agua empieza a llegar a los 100 grados. ¿Qué pasa cuando el agua llega a los 100 grados y está a punto de convertirse en vapor de agua, que es un estado diferente? O sea, una evolución, va de agua a gas o a vapor de agua. Empieza en ese nivel a gestar un principio llamado caos. Están los átomos de agua que quieren convertirse en vapor y están en una excitación de transformación con los átomos densos del agua que están impuros y que al final no se evaporan y se convierten en sarro. ¿Te das cuenta? Cuando el agua se evaporó, queda siempre en el recipiente, ¿qué cosa? Un saldo de sarro. ¿Es malo el sarro del que queda en la olla? No, es un proceso natural que quede sarro. ¿Ok? Se habla mucho de la transformación de la conciencia. ¿Estará bien que todos nos transformemos en este planeta? Es necesario que se queden aquí en la Tierra sembradores de la 3D para que después miren a otros lugares donde también siembren la conciencia de 3D. No todos tenemos que hacer el cambio dimensional, porque todos somos necesarios en el plan. Y los que deciden continuar son los que se deciden a quedarse a servir, como las personas que van a una misión en la selva y los van a recoger al año después de haberse hecho servicio misional y le dicen, no, yo me quedo. Pero vamos a la ciudad, no vamos al templo, al Taj Mahal, no, me quedo aquí entre arbolitos y cañitas, porque aún tengo que entregar y aún estoy aprendiendo cosas de los aborígenes, ¿no? Entonces todo tiene una necesidad, no hay nada bueno ni malo en la expresión de los códigos geométricos, todo tiene una razón de ser. Como lo tiene también una razón de ser, que en la vida manifiesta existan ciertos patrones que no por capricho de la divinidad o de esa entidad que le podemos llamar Dios, le podemos llamar conciencia cósmica, le podemos llamar, ¿cómo le podemos llamar a aquello? El todo, ¿cómo le llamarías a eso? Inventa una palabra. El gran arquitecto del universo. Muchas gracias. Todos somos, ya les dije, grandes arquitectos de nuestro destino. Así que está muy bueno. ¿Cómo este arquitecto podría diseñar patrones fundamentales que puedan gestar el universo formal de 5 principios básicos geométricos? Tendría que haberle estudiado bien para plantear 5 solios platónicos, que es la base fundamental de todas las geometrías armónicas. En un momento dado, diría yo, geometría sagrada.
En verdad es sagrado todo. La geometría sagrada, la física sagrada, la química sagrada, la física cuántica sagrada, la medicina sagrada, las terapias sagradas. Todo es sagrado, siempre y cuando esta sacralidad sea utilizada para un propósito. ¿Qué propósito? Evolutivo. Por lo tanto, todo es sagrado. ¿Ok? Y estos son los 5 sólidos base y fundamental para la creación. El tetraedro, tetra 4 caras. De los 5 sólidos, la denominación que se les hace a ellos es por la característica o la cantidad de caras que tiene. 4 caras tetra. Pero bien pudieron haberse definido por la cantidad de vértices que tiene. Y se hubiera llamado igual. ¿Por qué? Porque tiene 4 caras y también tiene 4 vértices, lo que no ocurre con los demás. Pero también pudo haberse denominado por la cantidad de sus aristas. ¿Cuántas aristas tiene? 6. Es capacidad de observar. Pero espérense a que les enseñe una geometría más complicada, a ver si se puede contar. Si se cuenta de manera lineal, no se puede contar. La geometría te permite expandir la capacidad de observación porque la visión del conteo es espacial. ¿Por qué? Porque nosotros somos espaciales. ¿Cuál es la pauta que me da esta geometría? Que tenemos que romper el estado del movimiento lineal, no solamente del tiempo, sino también de la percepción. ¿Ok? Entonces, las geometrías tienen muchos atributos, las geometrías, muchos. Uno de ellos es abrir el campo de la percepción sensorial. Desde la sabiduría de estas conciencias, porque son conciencias las expresiones de este gran arquitecto del universo, desde la sabiduría lo que nos ofrece la vida misma son atributos. Esto que acabamos de mencionar son atributos. ¿Por qué? Porque vienen de la sabiduría de este código geométrico. Y este atributo tiene un fractal de esta triada. Para que se geste como la sopa o esta alquimia universal, tiene 3 elementos. Tiene aristas, vértices y caras. No necesito más. Estamos viendo una ley universal expresada en el primer patrón geométrico. Como ley universal se expresa en contextos diferentes. Otro elemento muy útil para poder decodificar la realidad es usar las analogías. Y bueno, y las analogías han sido muy usadas por todos estos maestros de la antigüedad, que no había mejor forma de preservar el conocimiento de una ley en el tiempo que no fuera a través de una analogía, de un aforismo, de una leyenda, o de lo que hacían muchos maestros cuando hablaban de metáforas, ¿no? Un poco también estaba cifrado para que el esfuerzo individual permita decodificar esta realidad. Lo mismo para la geometría. Tiene que haber un mínimo esfuerzo, se le llama esfuerzo de inducción. Es decir, darnos un esfuerzo energético de observación de este proceso para permitirnos encontrar lineamientos, recuerdos, pautas, visiones, entendimiento, comprensión, para que este principio se me revele. Ya sea que lo vea en una geometría estructurada como estas, y ya sea como vea esta geometría en la biología, en la química, en las plantas, en las flores, en los astros, en el movimiento de las galaxias, en lo que fuera, porque esto es un patrón que está arriba y abajo, en el macro y en el microcosmos. Tetraedro. ¿Se hace presente? Y desde la sabiduría, lo que hemos descrito es un atributo. La sabiduría te otorga atributos. Para entender este principio de los atributos de la sabiduría, entendamos a nivel humano que un atributo de la sabiduría en nosotros, ¿cuál sería? Por ejemplo, le doy una pista. La planificación estratégica es un atributo de la sabiduría. Un atributo más de la sabiduría, la organización, el orden. ¿Ok? Entonces, somos nosotros, por naturaleza, muy buenos estrategas,
para planificar nuestro destino evolutivo. Es decir, podemos hacer un coaching personal para mejorarnos a nosotros mismos y poder dirigirnos a este propósito. ¿Por qué? Porque el atributo es parte de nuestra sabiduría. No enviarían a nadie a un planeta para que sobreviva, si lo fuéramos a hacer nosotros de aquí para otro planeta, si no lo enviamos con todas las herramientas para que se desplace, y no lo mandamos con una pala, no lo mandamos con linterna, no lo mandamos con agua, no sé, con medicina o con plantas o con alimentos, con lo que fuera. Sería una locura estar acá si no contamos con atributos de nuestra sabiduría. ¿Ok? Y no podríamos enfrentarnos a una realidad evolutiva si no tenemos desde el amor, ¿qué cosa? Si la sabiduría tiene atributos, desde el amor, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos virtudes. ¿Cuál es una virtud? Hay personas que me dicen, Oscar, yo me siento en las charlas que a veces damos en algunos lugares que visitamos, me dicen, Oscar, no sé qué pasa, la que registra a las personas que vienen. Yo me siento y alguien se acerca a mi lado y me mira y le caigo bien y me cuenta toda su vida. Y al final yo termino dándole un consejo. Se levanta feliz, hinchada de comprensión y se va. Pero eso no es todo. Al rato se sienta otra y hace lo mismo. Lo único que le faltaba es que se ponga un letrero que diga la doctora Corazón. Eso que está expresando es una virtud. Y hay muchas virtudes. Si ustedes quieren ver cuántas virtudes hay, revisen cada religión que las clasifica en muchas virtudes, ¿no? No es necesario ser un maestro del entendimiento de las virtudes. Solamente nos interesa saber qué virtudes tenemos. No me interesa saber que tengo una herramienta que la voy a usar porque es parte de mi plan álmico para hacer un serrucho para cortar la madera y hacer una mesa. No me interesa que haya un buen pincel que pinta el mejor cuadro, porque no me va a servir esa herramienta, aunque algunos la toman, pero no me corresponde. Tal vez en otro momento sí, pero no. Entonces, esta unidad o este amor me da atributos, virtudes. Fue a propósito, a ver si están atentos. ¿Ok? ¿Cuál sería una virtud geométrica? ¿Qué se imaginan? Como esto tiende a la unidad, la virtud tiene que llevarme a la unidad. Cohesión. En el caso de la geometría, cohesión. Entonces, aparece y se revela la cohesión geométrica. Si yo uno a una escala fractálica, es decir, esta se reduce y esta se amplifica, podrían tener un acople geométrico en su estructura triangular de sus caras. ¿Esto qué cosa es? Con estas dos geometrías, una virtud. ¿Me entienden? Entonces, por ser ley, esta virtud se cumple en los seres humanos, como también se cumple a nivel de las geometrías o de las formas. Son virtuosas porque se permite un acople geométrico entre esta estructura y esta. Y para saber que este acople geométrico existe como herramienta para diseñar la realidad, tenemos ¿qué cosa? Decodificar la geometría en todos sus aspectos. Decodificar esta geometría que se llama octaedro en todos sus aspectos. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántos vértices tiene? 6. ¿Cuántas aristas tiene? Está más difícil cada vez. Ya, esperen que le muestre una geometría. Claro. Entonces, entendiendo que los sólidos platónicos son poliedros regulares, vale decir, todas sus caras mantienen una uniformidad de sus aristas o de su perímetro. Si yo le cambio el perímetro de este lado, deja de ser sólido platónico y no puede generar sus atributos y sus virtudes. Porque uno del condicionamiento que hizo este gran arquitecto es entregar a estas geometrías creadas atributos, virtudes, como en el ser humano, y desde la voluntad que lo otorgó. Desde la voluntad
a nivel de la raza humana se llaman dones, porque el don es algo manifiesto, algo concreto, algo tangible. ¿Cuál sería un don expresado por ustedes? ¿Tienen ustedes algún don? Les cuento un don, para que tengan una idea, ¿no? Estaba yo caminando así por una casa de barro, todo bonito, ¿no? Y salió el amigo de la casita, esto fue en Ushuaia, ¿no? Y salió con unas semillas en la mano. Vamos, para que conozcan mi invernadero. Ah, bueno, vamos. El invernadero estaba pegado a la casa, tenía una malla negra que hacía que hubiera más refracción del calor, todo cubierto. Y llevaba las semillas al invernadero que estaba a unos pasos al lado de la cocina, ¿no? Era un tramo de unos 8 o 10 metros. Y yo como buen observador de la realidad, bueno, entrenándome cada día a ser buen observador, observé. Y me llamó la atención un grifo, un caño que goteaba ahí en el camino. Un grifo que ponen en el jardín, ¿no? Y tic, tic, goteaba. Y en ese goteo tenía la tierra húmeda. Y en esa tierra húmeda había una plantita chiquita que había crecido, que formaba parte de otros viajecitos que el tipo salía con su semilla. Él tenía un talento. Donde ponía la semilla, esta crecía. Y hasta la que se le caía por el camino, prendía. Imagínate, tremendo talento. Yo agarro una semilla, siembro una cuadra y no me crece ni una. ¿Estará mal? ¿Estará mal? No. ¿Por qué? Porque no es mi talento, pues. Pretender ejecutar los talentos, las virtudes y los atributos de otros no tiene sentido. Tenemos cada uno de nosotros nuestros propios talentos. ¿Ok? Es difícil diferenciar el don del talento. Es como muy... Ojo. Las tres cosas se llaman talentos. Estos son dones manifiestos, evidentes. Estas son cosas que vienen de la parte emocional, son virtudes. Vienen de las relaciones humanas, del expandir la conciencia de unidad. Y esto viene de la comprensión de la realidad, de la mente superior, del entendimiento, de la sabiduría. Entonces, son cosas totalmente distintas, como el agua, del fuego y de las verduras. Pero las tres cosas se llaman talento. Lo que pasa es que se ha confundido un poco que talentos solamente son los dones. Talentos son las tres cosas, que son las monedas de oro que tenemos en nuestra alcancía. ¿Cuántas monedas de oro tendremos y no sabemos el tesoro que tenemos dentro? De tenerlo, lo tenemos, eso sí, no hay duda. Entonces, estos talentos que están mostrando con este don de acople geométrico a través del, ¿cómo se llama? Tetraedro. Ustedes son tímidos. Tetraedro, así, ¿no? Desde el plexo solar, así es. Y esta, bueno, octa porque son 8 caras, ¿no? Podría haberse denominado de otra forma, desde los vértices, pero bueno, está bueno definirlo por una de sus triadas, está bueno. Y aparece múltiples acoples geométricos como múltiples armonías musicales, como múltiples formas de entregar sabiduría, como múltiples formas de amar al mundo. Puedes amar al mundo amando a los animales, a los niños, a las personas, llevando la sanación por doquier, entregando sabiduría, lo que fuera. Pero si unificas, está muy bien. En las geometrías también. Estas tres geometrías, se podría decir que son geometrías que armonizan desde la parte estructural geométrica llamado acople, redundando geométrico, ¿no? Pues también tiene caras triangulares. Esta geometría, por tener n caras triangulares, se llama icosaedro. ¿Cuántas caras tiene? 20. Ya lo sabían. Ya. ¿Cuántos vértices tiene? Cuenten no linealmente. Les doy un ejemplo, porque las geometrías que se vienen, pero todo el fin de semana, agárrense. Los voy a forzar a observar, porque es muy fundamental en el aspecto geométrico la observación. Vamos a decodificar juntos las geometrías. Como en un momento se decodificó esto hace muchísimos años. De la misma manera lo vamos a hacer. Vamos a descubrir las geometrías. Y es divertido porque aparece la parte del asombro, ¿no? O recuperar la capacidad de asombrarnos que la hemos perdido estando niños.
Y bueno, acá tenemos, en una lectura espacial, determinamos que acá hay, si me olvido de lo demás, hay una pirámide. ¿No es cierto? Esta pirámide es de base pentagonal. Como esta pirámide es de base triangular, como esta pirámide, la mitad para arriba o para abajo, es una pirámide de base cuadrada. ¿Ok? Como las pirámides de Egipto, que son octaédricas. Acá entonces tenemos dos pirámides pentagonales, una acá arriba y otra acá abajo. Entonces, cada pirámide tiene 4 puntas perimétricas en la base, que me genera 5 puntos perimétricos, y uno en la superficie, o en el cenit. Entonces, 5 más 1, 6. Como tiene simetría bilateral, abajo tienen que haber la misma cantidad de vértices. 6 arriba y 6 abajo, 12. ¿Ok? Eso tiene 12 vértices. 20 caras. ¿Y cuántas aristas tiene? El pasar del conteo lineal, que lo hemos tenido anclado toda la primaria, toda la secundaria, hasta por la televisión. Un día viendo un programa, salía un programa pedagógico que en su tiempo podía haber servido, pero ahorita ya es caduco, ¿no? Y salía una ovejita, saltaba la ovejita, ¡ping! Y gritaba, ¡meh! La ovejita, ¿no? Y al rato salía otra ovejita más y saltaba encima de ella, y ¡meh, meh! Y otra más, ¡meh, meh, meh! Igual, 3 meses, o sea, el número 3. Ese conteo es lineal. El conteo que tenemos que hacer ahora es espacial, que lo hemos perdido porque en la antigüedad, ¿qué pasaba? Cuando la escuela estaba afuera, en la naturaleza, en la casa, en la alquimia, en la cocina, en los cantos de los pájaros, en las cosas que caminaban por un río, y todo el mundo contaba de manera espacial. Tráeme los mangos del árbol, y te ibas y ¿cuánto vas a traer? No sé, voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anda, cuenta las ovejas, le decían al pastor, un pastorcito. Y se iba y las ovejas, así como las vacas que les silbas y vienen, inclusive por su nombre, y las llamaban las ovejitas o las vacas, y aparecía una por allá, 1, 2, 3, la Rebeca estaba al costado, 4, 5, 6, 7, y contaba de esta manera, ¿no? Bueno, esa capacidad de contar espacialmente la tenemos que recuperar. Es una gran ayuda para el cerebro holográfico. Ojo, el cerebro holográfico no es tridimensional ni es 4D ni 5D. El cerebro holográfico nuestro es multidimensional. Esa es nuestra capacidad. Entonces vamos a tener que ir acelerando la capacidad de observación de a poquito, ¿no? De a poquito. Entonces, ¿cuántas aristas tiene? Ya está. No, pues en verdad se puede tener una fotografía, llaman en lectura veloz, le llaman photo reading, ¿no? Entonces la capacidad de observación humana es tan eficiente que no usamos un mínimo porcentaje de nuestra capacidad. Tenemos la posibilidad de poder tener una imagen mental, grabarla por toda nuestra santa vida. Por eso es que si a ustedes les viene una musiquita que la escuchaban de niño o de joven y que la tocaban, y basta con que escuches algo de esa melodía y se activa el recuerdo, aunque el bus pase y ya no la escuches, o el tipo que pasó con la radio se fue, y ya sigues escuchándola en tu mente. No es una grabación de imagen, es una grabación de sonido. Podemos grabar en esta máquina biológica tan eficiente códigos lumínicos, códigos frecuenciales y códigos mórficos, con una capacidad tal que nos va a permitir decodificar el propósito que nos corresponde. O sea, no estamos ni hemos estado nunca ciegos. No se me hagan los locos. ¿Cuántas aristas hay acá? Yo sigo conversando porque nadie me responde. Es una broma. Me acuerdo que en una clase el Jaimito le dicen, Jaimito, me ha hecho acordar, Jaimito, ¿cuánto es 5 por 8? Y Jaimito dice, ¿40? O sea, con una interrogante grandota, ¿40? Y el profesor le dice, te pasaste, Jaimito. ¿39?
La geometría es racional. O hay 30 o hay 35. O sea, ¿me entienden ese aspecto, no? Entonces, cuando empezamos a observar, esta estructuración del universo geométrico nos da al ser humano una capacidad de fortalecer nuestra seguridad, porque es racional, es matemática pura hecha forma. La matemática es como el perfume de la flor. Si yo escondo la flor, ¿qué ocurre con la matemática? Desaparece como el perfume. Entonces la matemática o el número es una herramienta para entender una realidad que es mórfica, porque el número no existe, es una interpretación de una realidad mórfica. No hay por ahí hay un 4 volando, un 5 dando giros hiperbólicos, ¿no? Lo que existe son geometrías paseándose por el universo creando vida. ¿Ok? Entonces, en la lectura de la decodificación que estamos haciendo como ejercicio de hoy día, mañana vamos a tener tiempo para decodificar más, hagamos lo mismo con el conteo de los vértices, ¿no? Yo tengo una pirámide que tiene 4 lados, 5, a propósito fue para ver si estaban atentos. Siempre le voy a poner zancadillas para... Estuvieras atento. Una base pentagonal que lleva 5 aristas hacia la punta, por lo tanto 5 más 5, 10. Abajo 10 más, 20. Y como de cada patita bajan 2, por 5, 10. Más 20, 30. Si pudiéramos ver lo que ocurrió en nuestro cerebro al contar así, se darían cuenta que una parte del cerebro que estaba con telarañas empieza a moverse. Yo me acuerdo que una vez en un programa de televisión que me llamó la atención, en un programa de televisión, un experimento científico, ¿no? Sentaron, siempre lo cuento porque a mí esa imagen se me quedó así, grabada hace muchos años, ¿no? Es un programa muy antiguo. Y sentaban a 3 tipos. Pasaba uno, un tipo común y corriente de la calle, un poco para fortalecer esta idea de la racionalidad de la geometría y cómo activa nuestro cerebro. Era que un tipo común de la calle que probablemente pegaba etiquetas en una fábrica mañana, tarde y noche durante toda su vida, ¿no? O hacía una actividad monótona no compatible con su propósito, que es una posibilidad de experimentar la vida. Hemos pasado en algún momento por esa posibilidad, que es saborear todos los aspectos de la evolución. Y le ponen electrodos en la cabeza. Y ahora una pantalla y ven el movimiento, que es un movimiento químico, eléctrico, en el cerebro, y se ven las luces en los sectores del cerebro. Y había un sector del cerebro que piensa algo. Y pip, 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 una lucecita por ahí que se movía, ¿no? Pasa a otro tipo. Era el campeón, en esa época, el campeón mundial del ajedrez. Siéntate, recuerda una de tus maravillosas jugadas que ganaste del mundial. Y se sienta y los ajedrecistas juegan acá, después aquí, no, mejor me retrocedo, como acá, no, mejor no como acá. Y todo un esquema mental bidimensional, pues el ajedrez es bidimensional, ¿no? 2 dimensiones. Se pasean en este sentido, el rey no va y patea el alfil por el otro lado. Todos están ahí, claro. Y le vieron el espectro de actividad energética en su cerebro, eléctrica, una región importante del cerebro, ¿no? Y con muchas luces, se prendían y se apagaban. Este tipo usa su cerebro muy bien, campeón mundial de ajedrez. Y hicieron pasar y le digo quién es. Y pasa un tipo y se sientan. Y lo habían escogido por alguna razón y se sienta y le ponen los electrodos. Y él mirando, observando, recreándose con todo. O sea, todo era lectura para él. O sea, no estaba ciego, estaba observándolo todo, sintiéndolo todo, percibiéndolo todo. Inclusive las cosas de afuera y de adentro, ¿no? Se siente y le ponen los electrodos. Y ven el mapa de movimiento neuronal o actividad neuronal, y su cabeza era un circo. Luces por acá, luces de bengala por acá, rayos, truenos. Exagero un poquito, pero en verdad era una actividad lumínica muy particular. ¿Y qué estás haciendo? Pues le dijeron, haz algo de lo que tú haces, compone música. Y
¿Qué hiciste para componer esa música en ese momento? Ah, fácil. Recordé un recuerdo, al perfume de la flor que estaba al costado, al tipo que salía corriendo por la calle y lo miré de la ventana, a la textura del material de la mesa que estaba tocando en ese momento, a los recuerdos, al perfume del lugar, al confort de la habitación. O sea, todo era información para poder crear. Así nosotros debemos tener en claro que al permitirnos decodificar los patrones geométricos va a ser en nosotros un material muy importante para el entendimiento de esta realidad formal a la cual pertenecemos. Que no podemos dejar de hacerle ojos a esta realidad. Es como, por ejemplo, salir temprano a la mañana y haces todas las cosas, ya sea, si desayunas, si haces tu yoga y sales y en el jardín de tu casa hay un brote de florcita de jardín que sale toda así entusiasmada, tiene sus pétalos de la margarita amarilla con 13 hojitas geométricas alrededor y te mira y tú pasas y ni siquiera la miraste. Mira, es más, nunca te enteraste que nació, se marchitó y se fue, y menos las que vinieron después. O sea, es cegarnos a nosotros mismos de esta hermosa realidad que es el planeta Tierra. La decodificación, por lo tanto, tiene como pauta primordial, y la repito, el tener la capacidad de observación. ¿Ok? Bueno, y en esa capacidad de observación hemos encontrado 3 geometrías que tienen esa propiedad particular. Y otra geometría, bueno, este código muy usado. ¿Ok? Nuestras edificaciones las construimos con este código. Sin embargo, colapsan. ¿Por qué? Porque este código no es su propósito, este código destinado a hacer edificaciones. ¿Por qué razón? Porque es muy inestable. ¿Se dan cuenta? O sea, se deforma. Por esa razón es que en arquitectura, o si quieres hacer algo físico con esta forma, tienes que reforzar los encuentros, o reforzar las columnas, o ponerle fierro muy pegadito, que se llaman estribos en arquitectura, en los extremos y la columna de concreto. O hacer un atado fortalecido si es bambú o lo que fuera, ¿no? Entonces, esta estructura tiene su propio propósito. Una de las estrategias de usar las geometrías sagradas es entender el propósito de cada geometría, para que su uso sea, ¿qué cosa? Coherente, armónico. La coherencia en verdad es de los 3 potenciales, pero en verdad la armonía pertenece a la geometría. Si tú quieres algo armónico, tienes que conocer la geometría, decodificarla. ¿Ok? El fin de semana vamos a ver con más detenimiento, si no nunca acabamos, o me paso. Vamos a ver con detenimiento cuáles son las bondades de esta geometría y en qué la podemos usar. Bueno, 6 caras, hexaedro o cubo, ¿no? 8 vértices y bueno, tenemos las cañitas o las aristas que estamos en cantidad de 12. Y otra geometría más, que también, al igual que el cuadrado, entre comillas, es inestable. No es que sea inestable, es su característica para que pueda gestar su propósito. Esta inestabilidad le genera a él o a la geometría los potenciales para el cual fue diseñada, si no, no existiera como uno de los 5 platónicos. Pero, ¿qué débiles geometrías? No, son necesarias en el atributo de los 5. Cada una tiene una función muy particular que desarrollar. Dodecaedro. Bueno, un último ejercicio mental. Le doy una pista, es un dodecaedro. $12. ¿Cuántas caras? 12. ¿Cuántos vértices? Sin interrogante, ni signo de admiración, ni paréntesis. Está así, frío, seco. ¿Vértices? Ah, el conteo que les dije, ¿no? Por capas, por niveles. Tiene simetría bilateral. ¿Cuántos vértices? Vértices. No palitos, vértices. Si arriba tengo 5, y abajo tengo 5. ¿Cuántos van? 10. ¿Y cuántos hay en el cinturón?
No cuente linealmente. Hay pares de 2, 5 pares de 2, 10 más 10, 20 vértices. ¿Cuántas aristas hay? Escuché un grillo por ahí. De a poquitos, ¿cuál es la intención? Que esta posibilidad de ejercitar este impulso llamado decodificación se mantenga en nuestra vida, porque nuestro cerebro se los va a agradecer muchísimo. Es como ejercitar para fortalecer los músculos, es como ejercitar para poder tener memoria, es como ejercitar para agilizar una programación inmediata, que inclusive nos puede salvar la vida tomar decisiones inmediatas, ¿no? Sobre todo si se trata de una decisión que puede tomar segundos y nos puede salvar la vida. El cerebro, cuando se le fortalece con determinados ejercicios, la geometría aporta mucho ejercicio mental, vamos a tener siempre una visión diferente de las cosas y además vamos a experimentar que algo está cambiando en nosotros. Tomamos decisiones muy rápido, podemos vincular cosas más rápidamente, que se llama relacionar cosas, ¿ok? Y bueno, y los dos hemisferios, que son bien diferentes, empiezan a sincronizar entre ellos. No nos quedamos muy racionales, no nos quedamos muy emocionales, pero ambos hacen una boda alquímica y empiezan a trabajar al unísono. Eso también genera la geometría. Y hay muchas cosas más que los investigadores hablan al respecto, pero de mi entendimiento eso es lo fundamental. Entonces tenemos 5 cañitas arriba, con 5 patitas como si fuera una araña. Una arañita de un cuerpo de 5 con 5 patas, son 10. Y 10 abajo son 20. Y una cadena que baja 2 por cada patita, 10 más 30. ¿Okay? Esto vamos a tener que mantenerlo siempre, la capacidad, no de conteo, sino la capacidad de observación que engloba todo. Vayamos, observemos, miremos, relacionemos, ¿no? Hagamos conexiones sinápticas externas que se reflejen en una conexión sináptica interna. ¿Okay? Yo le llamo a eso generar en nosotros, desde el nivel de la sabiduría, sinapsis múltiple. Como este cantante ¿qué hizo este cantante? Hizo sinapsis múltiple de información para poder gestar en esa sinapsis una respuesta que es una melodía musical. Tenemos la capacidad de generar sinapsis múltiple. Tu cerebro está ahí con una gran disponibilidad para poder ejercitarlo como si fuera un músculo. Y esto nos va a ayudar un montón, como hasta ahora me sigue ayudando. ¿Okay? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Yo digo al revés. Hablen o hablen para siempre. O sea, estoy diciendo que no se queden callados. No es una broma. Van a tener la oportunidad de bombardearme todo el fin de semana, así que si están reservando fuerzas para mañana, vamos a utilizar códigos geométricos que nos van a permitir, por un lado, comprender nuestra realidad. Esta comprensión de nuestra realidad va a permitir fortalecer nuestra capacidad de observación. Esta capacidad de observación nos va a permitir revelar en este entorno que está dentro y fuera de nosotros códigos que desde el sonido, desde la luz y de la forma nos revelan la realidad por la cual estamos transitando. En otras palabras, ¿qué vamos a ganar con esta decodificación práctica? No vamos a estudiar geometría, vamos a vivenciar la geometría. ¿Okay? Y esta vivencialidad práctica nos va a permitir tener un recurso que nos pueda servir para nuestro desenvolvimiento diario, ya sea que seamos educadores, padres de familia, arquitectos, ingenieros, exploradores, amantes de la música, amantes del arte, de la artesanía, de lo que fuera que sea una expresión del alma, que es el arte. La geometría sagrada nos da mucha facilidad de poder ejercer aquello que está en nosotros y a veces por algunas limitaciones no podemos expresarlo. La geometría sagrada, al igual que el sonido y la luz, son 3 lenguajes universales
únicos. ¿Ok? Es como aprender un nuevo idioma. La ventaja de estos idiomas es que estos lenguajes son universales. Nos permiten entender cualquier cosa que anide en nuestro entorno inmediato, sobre todo en este planeta. Así que los invito a participar de esta aventura geométrica. Vamos a develar los misterios de la belleza que hay por doquier. Se quedan en bandeja muchas cosas por decir, pero tenemos tiempo de continuar hablando de estos temas mañana. Si hay alguna inquietud interna, anótenla, regístrenla. Es bueno que esas inquietudes del momento sean registradas, si aún hay todavía aflojar un poquito para armonizarnos cada vez más. Ya mañana ya vamos a estar, no gritando gol, pero gritando, qué buena la geometría, ¿no? Qué buen gol de la geometría. Entonces, bueno, por eso. No sé si estamos con el tiempo. ¿Nos queda? Ya estamos ya con el... ¿Cuánto queda? Quedan 5 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta en estos 5 minutos? ¿Qué sería el propósito? ¿O quién ejecuta, digamos, los Claro. Cualquier estructura consciente, esto es una estructura inteligentemente diseñada. Cualquier estructura consciente, ya sea un átomo, un sistema, un ser humano, un planeta, todo lo que es conciencia tiene un propósito. Sí o sí, si no, no existiera. Entonces, develar conscientemente ese propósito es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque toda la vida alrededor hace lo que debiere, menos la raza humana. ¿Te das cuenta? Tremenda tarea que se nos da para hacer sobre la superficie de este planeta los seres que muevan la conciencia de la vida en superficie y contribuyan a un propósito que está también aquí en el planeta Tierra. O sea, debemos ser co-creadores con este gran propósito planetario. Y para ser co-creadores tenemos que unificarnos en un amor infinito, en un amor incondicional. Tenemos que transformarnos en la comprensión de realidad a través de una sabiduría infinita. ¿Por qué infinita? Porque esa sabiduría está en nosotros, no tenemos que buscarla. Afuera vas a encontrar los activadores a ese recuerdo, de ese potencial de sabiduría. Y a la voluntad, ¿cuál voluntad? La que me dijo mi padre, la que me dijo el sistema, la que me dijo la mejor carrera, el mejor trabajo. No, la voluntad de mi plan álmico. Yo he venido a hacer algo aquí al planeta y lo tengo que hacer porque lo decidí de esa manera. Entonces, el propósito son estas 3 cosas. Y está, como repito, en cada partícula creada en el universo. ¿Ok? Bueno, les agradezco su presencia. ¿Sí? La evolución es la constante universal que nos hace a todos partícipes de este proceso de experimentación aquí en la Tierra y en cualquier lugar del universo. Toda la vida evoluciona y regresa a su lugar de origen. Estamos experimentando una gran exhalación de este potencial. Algún día estaremos en el proceso de inhalación, ¿no? Estamos en exhalación. Los científicos dicen que todo se está expandiendo, ¿no? O sea, todo está exhalándose. Diríamos la exhalación divina, ¿no? Si queremos ponerle un nombre, o el Big Bang, si le quieres llamar, ¿no? Sin embargo, las estrellas también hacen lo inverso, se comprimen y forman una bomba de neutrones y otra vez se expanden y se comprimen. Esa es la vida, una constante inhalación y exhalación. La vida es una eterna danza evolutiva que permite en los diferentes niveles evolutivos experimentar la realidad. Hay que experimentarla, eso sí, conscientemente. Es uno de nuestros grandes propósitos. La experimentación consciente, día tras día, segundo a segundo, hasta que el tiempo se vuelve en nosotros el eterno presente. Y ahí estaríamos experimentando una nueva realidad. Todos juntos como una gran familia, como una gran posibilidad para la evolución y el acompañamiento evolutivo en este planeta.
Bueno, ahora sí, nos vemos mañana. Gracias, gracias.